¿Cómo fue posible que apenas 500 hombres españoles derrotaran a cientos de miles de mexicas? Hernán Cortés llegó con un pequeño ejército, pero detrás de él se escondían ventajas y alianzas que cambiarían la historia para siempre. Y aquí surge una incógnita. ¿Podemos hablar de la conquista de México o solamente de la conquista de Tenochtitlan? Las primeras expediciones, la historia no empezó con Cortés. Antes, Francisco Hernández de Córdoba había llegado a Yucatán. Después, Juan de Grijalva exploró las costas del Golfo. Y finalmente, en 1519, Hernán Cortés partió de Cuba. Estaba en esa isla porque la había conquistado junto con Diego Velázquez. Ahí recibió el encargo de liderar una expedición hacia México en 1518. Cortés navegó por el Golfo de México, desembarcó en la isla de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz. En Tabasco recibió un regalo inesperado, una esclava llamada Malintzin, mejor conocida como la Malinche. Ella hablaba náhuatl y maya, y junto a Jerónimo de Aguilar, un español que había vivido entre los mayas porque había naufragado, se convirtieron en los traductores perfectos. Con ellos, Cortés siempre supo lo que decían los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo lograron tan pocos derrotar a tantos? La respuesta está en las alianzas. Miles de pueblos se unieron a Cortés porque estaban cansados de los mexicas, cansados de pegarte bruto. Perdón, leí mal. Estaban cansados de pagar tributo, cansados de entregar víctimas para los sacrificios humanos. El ejemplo más fuerte fue Tlaxcala, un señorío que había resistido el poder mexica. Ellos aportaron guerreros, alimentos y un apoyo decisivo. ¿Pero qué crees? Los españoles tenían armas de acero, usaban pólvora y cañones, tenían caballos que nunca habían sido vistos en América, perros de guerra entrenados para atacar. Mientras tanto, los mexicas usaban armas de obsidiana y madera. En Europa había animales domesticados como caballos, bueyes, cabras, ovejas, cerdos. En América, los pueblos solo contaban con pavos, perros, llamas en los Andes. La diferencia en recursos era enorme. Los últimos emperadores mexicas que gobernaron Tenochtitlan fueron: el primero fue Moctezuma Xocoyotzin. Recibió a Cortés en la ciudad de Tenochtitlán. Murió en circunstancias confusas. Algunos dicen que los españoles lo mataron. Otros aseguran que su propio pueblo lo apedreó. Después gobernó su hermano Cuitláhuac. Luchó con valentía, pero murió de viruela, una enfermedad nueva traída de Europa. El último emperador fue Cuauhtémoc. Era sobrino de Moctezuma, joven, pero decidido a resistir hasta el final. Pero, ¿cómo fue derrotada definitivamente la gran Tenochtitlan? Los españoles y sus aliados sitiaron la ciudad, es decir, la rodearon evitando así que cualquiera pudiera entrar o salir. Bloquearon los canales, el hambre y las enfermedades comenzaron a debilitar a los mexicas. Cuauhtémoc intentó escapar por el lago en canoa, pero fue capturado el 13 de agosto de 1521 por el capitán español Garci Holguín. Cuauhtémoc opuso resistencia a revelar la ubicación del oro que querían los españoles, así que lo ahorcaron y le quemaron los pies. Con Cuauhtémoc cayó también la gran Tenochtitlan. Aquí se presenta el siguiente dilema: ¿fue realmente una conquista española? ¿O fue el resultado de que miles de pueblos indígenas se unieron para acabar con el poder mexica? Escribe en los comentarios tu opinión al respecto. En las comunidades actuales, ¿algo parecido sucede? Cuando alguien abusa del poder, los demás se organizan para resistir. Pero siempre queda la pregunta: ¿qué pasa si el remedio resulta peor que la enfermedad? Entonces, la caída de Tenochtitlan fue posible por 3 factores: la ventaja tecnológica, las enfermedades nuevas y las alianzas indígenas. Y la incógnita permanece abierta: ¿conquista de México o solo conquista de Tenochtitlan? Preguntas finales para los alumnos. Responde en tu cuaderno. ¿Quiénes fueron los 3 últimos gobernantes mexicas antes de la caída de Tenochtitlan? ¿Qué papel jugó la Malinche en el avance de Hernán Cortés? ¿Cuáles fueron las principales ventajas tecnológicas de los españoles?
¿Por qué crees que pueblos como Tlaxcala decidieron aliarse con los españoles? ¿Consideras que la caída de Tenochtitlan fue una conquista española o indígena? Explica. En tu comunidad, ¿qué ejemplos conoces de unión para resistir a un abuso de poder? ¿Qué opinas? ¿Debemos hablar de la conquista de México o de la conquista de Tenochtitlan?